Buenas tardes, Italia. Buenos días, México. A quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades desde el estado de Nuevo León, sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros un periodista y analista de primer orden, un referente, alguien que con su claridad nos ayuda a no perdernos entre el mare magnum de voces inciertas, vacías, vendidas. Fabricio Casari, de veras, hermano, es un gusto volver a tenerte con nosotros aquí este día. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Héctor. El gusto es mío y gracias por llamarme. Así que, Mira, la verdad, quisiera aprovechar ahora sí el enorme talento que tienes tú para poder hacer análisis tan concisos, tan reveladores, incluso pudiera decir, utilizando una palabra mexicana, madreadores también. Y por eso manejamos un título amplio como para que nos puedas dar un contexto de lo que está pasando en Europa con la guerra, lo que está pasando recientemente, que es muy interesante lo que está pasando en África, y lo que acontece también en mi continente, en la patria grande. Cuando uno ve las cosas así, nada más a grosso modo, se puede uno aterrar, pero también hay un sentimiento liberador. Dices, bueno, hay problemas, las cosas se pueden salir del control, se pueden complicar aún más en campos bélicos, en campos alimentarios, en campos inflacionarios, en fin, pero hay movimientos también liberadores que hacen que uno diga, bueno, esto no está tan perdido, esto puede cambiar, estas estructuras pueden pararse. En fin, no sabemos si esto que está aconteciendo también, al final va a ser solo un impulso que va a ser reprimido, pero no deja de ser esperanzador y no deja de ser uno solidario con ese tipo de reacciones, con ese tipo de decir, basta, como está diciendo el continente africano, que al final de cuentas faltan más países en poderlo hacer. No son tantos, son 52 países en África. Necesitamos que sean más, pero se pudiera esperar un efecto liberador o dominó, por poner así el caso de África, que esperemos que también de alguna forma se refleje aquí en América Latina. Ahora sí que nos interesa, Fabricio, que nos digas tu opinión, cómo ves tú las cosas, ahora sí en tu ajetreado ir y venir entre continente y continente, ¿qué percibes? ¿Hacia dónde crees que vamos? Ahora sí me callo. es que me hiciste una pregunta que debería de tener 4 horas de academia para hacerlo. Pero, pero vamos a lo más, a reducirlo en pastillas. Mm, Hay un conflicto ya que no se puede ocultar entre dos concepciones del mundo. Una que tiene que hacer con el occidente colectivo, el occidente global, así como se llama, que tiene como, así decir, punta de referencia el modelo unipolar a conducción anglosajón, que se refiere no a la gobernanza, sino que al dominio mundial. Ese modelo comenzó el día después del 89, cuando hubo el derrumbe de la Unión Soviética y el mundo que estaba dividido en dos bloques se encontró con un bloque solo. Ahí había la posibilidad de desarrollar ese bloque, aprovechar del fin de los conflictos y posiblemente de la guerra para construir un mundo mejor para todos, sin descatimar la diferencia sustancial que había entre inversiones por la guerra e inversiones por la paz. Fue todo lo contrario. Decir que cuando se le quitó la amenaza de un mundo diferente, el capitalismo, en vez de sacar su parte mejor, sacó su parte más auténtica, o sea, la peor. Es decir, la necesidad de exprimir lo demás para garantizar unos. Entonces, esto generó mucha más ampliación de falta de derechos y de compresión de la levas económica mundial, del desarrollo mundial, nada más que se inclinó hacia el reforzamiento de un percurso, de un proceso económico como lo del capitalismo neoliberal, que sin embargo no tenía posibilidad de desarrollarse y por mucho que exprimió los recursos del mundo, no tiene esa capacidad. Está en crisis porque fundamentalmente es teóricamente, académicamente, ideológicamente un modelo que no puede funcionar. Se ha querido hacerlo funcionar a costa de la vida de todo el mundo, pero igual no funciona. Al otro lado del bando están países que ya
independientemente de la connotación ideológica, piensan que no es posible que haya un más o menos 22-23% de la población del planeta que goce del mando encima del 78% que queda. Entonces dicen, nosotros tenemos los recursos, nosotros tenemos la tierra, nosotros tenemos todo lo que necesitamos, demográficamente somos mayores y todo eso, ¿y por qué todavía tenemos que estar a la orden, arrodillado, frente a un puñado de blanquitos de habla inglés? Te lo estoy metiendo así como chiste porque diferentemente sería una cosa muy larga y aburrida. Pero la verdad es esta, que el punto final de la caída del modelo neoliberal ha sido la financiarización de la economía. Es decir, el dejar de producir bienes y manufactos para garantizar a través de su distribución y su consumo el ciclo económico vital. Se ha decidido de pasar a una economía de tipo financiera, con acciones, obligaciones, swap, títulos. Es decir, que en vez que al trabajo, que es lo que verdaderamente genera la riqueza, se ha decidido correr por las teclas donde con un shift tú mueves miles de millones de dólares por un lado a otro. Pero es una economía virtual. Nació así el capitalismo sin capitales, el capitalismo de relación, así como se le llama. Lo interesante es que la parte del mundo de que tú necesitas, porque todos los días comes, bebes, te alimentas y necesitas de todo, produce todo lo que a ti necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quieren gozar de un nivel cualitativamente, tecnológicamente alto de la vida, no tienen los recursos necesarios para hacerlo. ¿Dónde están los recursos? Están en los otros países. Lo que, sin embargo, lo producen, pero no lo gozan. Y ahí nace el primer problema. Serio. Es un poco lo que está pasando en Sahel, para pasar de tema. En Sahel, en primer lugar, yo quiero decir a la gente que nos está escuchando, porque tal vez no lo sabes, el Sahel es una región de África, pero sola es más grande que Europa, toda Europa entera. Estamos hablando de magnitudes espantosas. Habría que tener una carta de Peters para el mapa mundo para ver el tamaño real de África comparado al otro. Si ustedes ven la carta de Peters y se dan cuenta de la parte de Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Australia y Canadá, que forma el imperio anglosajón, verían cómo esto es infinitamente minúsculo con respecto al resto del mundo que lo rodea. En Sahel sucede una cosa que es paradigmática para definir cuál es el conflicto internacional. El Sahel garantiza el 40% de las necesidades de Francia de su uranio. Sin este uranio que se extrae del Sahel, la Francia no podría dar de funcionar a casi 7 de los 14 reactores nucleares que tiene. Lamentablemente muy cercano a Italia algunos. Uranio que hace de Francia una de las regiones, uno de los países más iluminados del mundo, gracias al uranio del Sahel que tiene el 70% de su territorio en luz eléctrica. Podemos pasar a otra riqueza. La Francia acaba de ser sacada a pata en el trasero desde Mali, que ha sido su histórico punto de encuentro en Francia junto a Chad, a Senegal, digamos, a esa parte del Asia francófona. Bueno, el Chad tiene 866 minas de oro. ¿Ok? Bueno, sin embargo, en la reserva estratégica de Mali no hay oro. Pero en la reserva estratégica de Francia hay 2.369 toneladas de oro, lo que hace de Francia el cuarto país en el mundo por reserva de oro. ¿De quién es ese oro? De Mali. ¿Y cómo se paga? Con el franco francés de cooperación africana, que es papelito, que no es nada. Es como jugar a Monopoly. No es nada. Es una moneda completamente inventada por París, cuyo poder es de París y que está ficticiamente cuotada internacionalmente sin que nadie lo quiera. Es una moneda que tiene valor solamente en el intercambio entre Francia y países africanos. Por contrato, el 50% de la reserva, incluso de esa moneda, son propiedad de Francia. Es decir, que Francia paga con fish lo que le garantiza su poderío y su autonomía estratégica, así como la llama desde el tiempo del general de Gaulle. Hay un momento en que Mali, así como Burkina Faso, y así como ahora Níger, y vendrán otros,
deciden que ya se acabó el tiempo y que Francia se adueña completamente de los recursos de África. Porque adueñarse de los recursos de África permite, a costa de la pobreza de África, garantizar la riqueza de Francia. Y esto ya no da más. En Burkina Faso hay una historia políticamente más fuerte porque viene con referencia del comandante Thomas Sankara y de su revolución. Los gobiernos de Burkina Faso y ahora de Níger tienen tres imágenes detrás de la espalda que son el Che Guevara, que son Thomas Sankara, y fundamentalmente los intelectuales de referencia son estos, incluyendo Frantz Fanon, lo que escribió el libro Los dañados de la tierra. Es hay una recuperación del sentimiento anticolonial muy fuerte. Y nadie se olvida lo que hizo Francia y que sigue siendo Francia durante todo el periodo colonial. Entonces, esa revuelta que, cuidado, va a tocar más pronto que tarde, va a tocar a Senegal, y que ya tocó Guinea-Bissau, y que ya tocó Mali, y que ya tocando Níger, y Burkina Faso, cuidado que esto no sea el comienzo por la efectiva descolonización de África, porque la que hubo, gracias a la presencia de rusos y cubanos, de soviéticos y cubanos, fue la primera etapa de la descolonización, pero no terminó del todo, porque efectivamente Francia siguió teniendo el pie pesado dentro de los recursos africanos. África no es pobre, África es rica. Se hace pobre porque su riqueza se la depredan, se la saquean. Esa es la diferencia. ¿Y qué sucede ahora? ¿Por qué cambia el escenario? ¿Por qué hace 10 años esto no era posible? Porque hace 10 años el intercambio siempre ha sido entre Occidente y el resto del mundo. Yo te doy el know-how tecnológico, yo te doy la posibilidad tecnológica de extraer y de producir, y tú a cambio me das el producto, ¿ok? Y te quedas con una parte de él. Ahora, ese know-how tecnológico que Occidente entero, perdón, te lo digo en italiano, tenía, ya no es necesario. Porque gracias al desarrollo tecnológico de China, gracias al desarrollo tecnológico de India, gracias al desarrollo tecnológico de Rusia, de Pakistán y de otros países más, incluyendo Sudáfrica, hoy ese know-how tecnológico que antes tenían solamente Occidente, ahora lo tienen todos. Está al alcance de todos. Por lo tanto, ya el intercambio no tiene sentido. Yo te doy la tecnología para sacar de los pozos de petróleo la cuota mayor. No hay necesidad que tú me la des. Lo puedo tener yo también. Entonces, si lo quieres, es el precio internacionalmente dado y no es el precio de favor con que tú te has llenado de oro y de uranio tu ciudad francesa y yo, quedan de la pobreza. Esta es una pantalla, la pantalla africana del conflicto intercontinental que existe entre los dos modelos que te decía antes. Hay la pantalla latinoamericana, hay la pantalla europea, pero sobre todo en este momento la pantalla decisiva son Latinoamérica, África y en parte Asia, porque son las regiones donde todo lo que necesita el 25% del mundo se produce. Y todo lo que no tiene el 75% del mundo, el 70% del mundo, o sea, el poder efectivo de dominación, se da. Por lo tanto, el conflicto es ahí. ¿Tú crees que a los chinos les interesa saber si Taiwán es independiente o de China? No, pero Taiwán es el más grande lugar de microprocesores necesario a la industria de los Estados Unidos. Sin los microprocesores que se hacen en Taiwán, los Estados Unidos se ponen a hacer cálculo con pluma y papel. Y en vez que la pantalla vuelven al teatro, si quieren. Entonces, para tener el nivel tecnológico, ya no te digo de inteligencia artificial, ahí China está 10 años adelante. Nosotros estamos teniendo en Europa, estamos tratando de tener como Dios quiere el 5G. Los chinos ya trabajan con el 6G. Nosotros ni sabemos que puede existir un 6G. Ellos ya lo usan. El nivel tecnológico de desarrollo es incomparable. Pero lo que es más importante todavía es que frente a todo esto está el fallimento total del modelo económico neoliberal. Porque ¿cuál era la teoría del capitalismo? Si tú le des la riqueza, en primer lugar, no viene del trabajo, viene de la empresa, primera absurda. Y segundo, el enriquecimiento de la empresa
genera una movimentación de capitales y de riqueza que a través del trabajo baja hacia abajo esa riqueza y cubre a todos. Mentira, fue exactamente el contrario, que la riqueza de todos se fue para arriba a garantizar los pocos. Es una pirámide la que tiene en mente el capitalismo, no es un campo abierto. Es una pirámide donde la riqueza de todo se transforma en pobreza para todo para garantizar la riqueza de lo que está arriba. Es una transferencia constante de recursos públicos a la empresa privada y no al revés, como te contaba el capitalismo. Ahora que la gente se dio cuenta, ahora que los pueblos se dieron cuenta con su propio desarrollo, que efectivamente no hay por qué pagar esa ficha al imperio, ya que la única intención que tiene es dominarlo, saquearte tu recurso y hacerse gordo con tu hambre, evidentemente el conflicto no se detiene. Hay 700 bases militares de los Estados Unidos a lo largo y a lo ancho del planeta. Y eso ya es insoportable. Hay 6 flotas militares nucleares que controlan toda la vía de comunicaciones de los 3 océanos. Y eso ya no se aguanta. Los Estados Unidos y su perrito europeo deben decidir si quieren vivir dentro de este mundo que políticamente, demográficamente, productivamente, tiene toda su capacidad de autorregulamentación, de encontrar un acuerdo entre todos para garantizar compartiendo responsabilidades la gobernanza mundial, o si piensa de seguir teniendo bajo el talón el resto del mundo para tener la bota más limpia. Esto ya no se puede dar y ya no hay cuestión de socialismo por un lado, capitalismo por el otro, porque la verdad es que la muerte de aquel modelo de capitalismo ha generado más socialismo de cuanto lo habían generado 200 años de libros y de discusiones. Ahí donde por socialismo que entiendo yo, la necesidad de garantizar a todos los bienes de todo. Entonces, la capacidad de distribución, no solamente de producción de riqueza, pero porque una vez que tú la produciste, tenés que distribuirla. Esa es fundamentalmente la grande diferencia. Y parece que los Estados Unidos y Europa, digamos así, les cuesta entender que ya se acabó esa época, que tienen que buscar o una salida compartida con el resto del mundo o una derrota unilateral de ellos. Pues la verdad me tienes impresionado con todo lo que nos has dicho hasta este momento. Culpa Porque tuya que me refleja. hiciste una pregunta tan amplia. Yo te hubiera quedado más chiquito. Pero qué reveladora, o sea, nos lo has dado con todo, como lo dije claramente. Tu voz es muy clara y nos ayuda mucho a entender en dónde estamos, cuál es la situación que estamos viviendo y qué se puede esperar. Incluso, bueno, evidentemente se habla ya inmediatamente de una intervención de Francia y de otros países asusados, obviamente. Con lo que pudiéramos decir, basándonos en las teorías y en los libros de Franz Fanon, los negros blanqueados, que ahora quieren atacar a estos países liberados como Mali, Burkina Faso y Níger, entre ellos diciendo, bueno, ahora vamos a hacer negocios, les vamos a vender armas a estos países africanos para que se peleen con los otros, para que defiendan nuestros intereses y nosotros salir manteniendo nuestras posiciones de hegemones. Ahí es el riesgo, ese riesgo está muy, muy fuerte, pero también entendemos que ya hubo otros países como Argelia y países que dijeron, ¿saben qué? No, Níger no está solo, vamos a entrar si ustedes entran. Entonces, ahí está un escenario nuevo que puede volverse otra vez volátil y muy duro, sumado ya al que se padece en Ucrania, que ha resultado muy bueno para poder justificar la inflación y el alza en alimentos. Y hay observadores que nos dicen, bueno, sí, hay muchos granos que hay en Ucrania, pero no es el único país que los tiene. Esto es algo artificial. Este aumento es descarado, no es por culpa de esa guerra. Se está utilizando la guerra para poder generar ganancias de los que manejan, de las grandes empresas que manejan estos granos, utilizando como pretexto este conflicto. ¿Tú qué piensas de esto? El grano de Ucrania no solo no es el único, sino que no es más el mayoritario. No está en los primeros 4 productores del mundo, ya que el primero es Rusia, el segundo es Estados Unidos, luego viene Canadá, Australia y luego viene Ucrania. El grano que Ucrania vende
va por el 2.5% a África y por el 97.5% a Europa. El problema con el grano de Ucrania es de Europa, no es de África. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Gutiérrez, haría mejor figura tratando de leerse primero los informes de su misma FAO en vez que platicar así a huevo, al aire. Porque, puchica, tener un organismo tuyo que te presenta informes, pues léelo antes de decir disparate. Así que es inútil que Guterres se preocupe del grano por África, porque a eso ya se ocupa bastante Rusia, ya que acaba de dar 25.000 toneladas gratis. Sí, me dicen que va a dar 50,000 y no deja Y va a dar no deja de 50.000 llamar la más. atención que Rusia diga, quieren granos aquí, va, que los esté dando gratis. Uno pudiera decir, bueno, es que hay una jugada política ahí de trasfondo, nadie da nada gratis. Digo, bueno, pero los está dando. Mientras acá, el famoso capital o fondo de capital, que es el famoso BlackRock, que se ha ido apropiando de todo, ya está especulando con los granos de Ucrania. Entonces creo que hay una enorme diferencia entre lo que está haciendo Rusia y lo que está haciendo Sí, BlackRock. por ejemplo, si yo fuera un ciudadano de Norteáfrica, del norte de África, veo que Rusia regala ese grano y los Estados Unidos siguen robándose el petróleo de Siria, en el descaro más total y en la indiferencia en el silencio general. Se roban millones de barriles de petróleo al año y todavía están ahí por eso. Dicen que por el ISIS son ellos. No sea ridículo. Están ahí robándose el petróleo con la complicidad de Turquía, que tiene su cuota. Lo que pasa en Sahel, te quiero decir, claro que la posibilidad de una intervención armada de Occidente, ahí está, pero sería Francia sola, quizás acompañada por Inglaterra, no más. Los Estados Unidos no tienen ninguna intención de meterse en un conflicto de larga escala en África, porque la magnitud del terreno y la cantidad de países con que debería pelearte hace que te vas empantanando en una guerra que se sabe cuándo comienza y no se sabe cuándo termina. Estados Unidos hoy al día militarmente, políticamente y financieramente no tienen para otra guerra. Están demasiado involucrados con la de Ucrania y demasiado atentos a desarrollar una posible con Taiwán. África es importante para los Estados Unidos, pero no es estratégica como para Francia. Entonces, así como los Estados Unidos no tuvieron mucha mano en la sacada de Gaddafi de Libia, así como se retiraron de Somalia, Estados Unidos en África juegan hasta cierto punto. Después le dejan a Francia que siga teniendo su imperio colonial por allí. Pero el resultado es que los Estados Unidos en 2 días han dado 2 declaraciones. Primero, hay que buscar la vía del diálogo. Segundo, Rusia nada tiene que ver con lo que está pasando en Níger. Tercero, Italia, que es el mesero de los Estados Unidos, es lo que le arregla la mesa, le pone los vasos a los tenedores, dijo, no existe de ninguna manera que nosotros nos involucremos en una actividad militar en Níger. Porque nosotros no podemos ser que sigan viéndonos como colonizadores. Tenemos que buscar un diálogo. Así que no hay salida armada a este problema. Alemania dijo más o menos lo mismo. ¿Qué te indica eso? Te indica que Francia está sola en eso. Francia puede chantajearlo a Estados Unidos diciéndole, ok, no te digo de meterte, pero déjame mano libre porque si no yo dejo de ayudarte en Ucrania. Esto sí, esto puede pasar. Pero resulta que, ¿qué es necesario para que se dé una intervención ahí? 2 cosas. Primero, formar un marco legal, que es imposible, porque tú no puedes decir que está en contra del golpe de Estado en Burkina Faso cuando apoyas un gobierno en Ucrania que nació de un golpe de Estado. No puedes decir que no quieres golpe de Estado en África porque hubo otros 2 a los cuales no dijiste nada, otros 3 más bien en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué puedes decir? ¿Que te quieres regresar tu uranio? Tampoco puedes tener el descaro de decirlo. Está el cuento del terrorismo, pero el terrorismo en Níger aumentó de que llegaron la tropa de los Estados Unidos. Antes no había terrorismo mucho. ¿Quiénes son los actores que te necesitan en África para decir que esa es una guerra de África, entre África, y no el imperio colonial que quiere ir a saquear su recurso? Pues te necesitan Nigeria y Senegal. Ok. Nigeria está enfrentando militarmente Boko Haram, el Estado africano del Islam y la delincuencia organizada, y no logra ganarlo. Es decir, no logra ganar con pequeñas unidades armadas. Imagínate con 3 países, porque estamos hablando de 3 países, ya que Burkina Faso,
y Mali ya declararon que se van a juntar al lado de Níger si tú lo atacas. Hay una cosa que se llama G5 en Sahel, que son esos 3 países más Nigeria, que son entrenados para combatir juntos. Si 3 se ponen contra otros 2, se complican. Operativamente se complica mucho. Senegal es el mayor histórico aliado de Francia allá. Pero ¿qué sucede? Déby, que ha llegado con un golpe de Estado, incluso mató a su padre para tomar su poder hace 2 años, en el 2021, no es que hace quién sabe cuándo. Ahí nadie dijo nada, obviamente es el golpe de Estado de los buenos. Ha siempre sido muy de acuerdo con París. Ha desencadenado un nivel de represión tremendo contra la oposición política, que es fuerte y sindical. Pero resulta que en los últimos meses ha cambiado algunas cosas. Porque los Estados Unidos, tan estúpidamente como lo hicieron en Turquía, trataron de montar revoluciones de colores hasta en Senegal para cambiar algunas orientaciones de intereses que había, para sacar un poco de provecho de lo que es francés. Y hace unos 3 meses, 4 meses, mandaron a decir a través del embajador en Alemania que la Rusia estaba preparando un golpe de Estado en Senegal. ¿Qué tal? La respuesta de Déby fue muy dura. No echó preso el embajador de Rusia, corrió al de Alemania. Corrió al de Alemania porque se dio cuenta que era una fake news montada por Alemania y Estados Unidos. No solo, hace pocas semanas, tropas regulares del Chad desarmaron con la fuerza a franceses que se habían pasado la línea con Sudán, porque no estaba previsto eso. Tercero, el presidente Déby se fue a Niamey, donde Níger, a decirle, ok, vamos a dialogar. Aquí nosotros nunca nos vamos a meter con la fuerza. Y eso es el aliado más importante que tiene Francia. Es decir, que el tablero está un poco confundido, no es tan claro y no es tan fácil. Por otro lado, mi hermano, si lo hubiese sido, ya hubiera ido. Está complicado. No es así nomás meterse en una guerra ya. Y bueno, ya creo que Francia está decidiendo qué hacer, porque sola no puede. ¿Pero con quién? Lo más que puede pedir es que los otros se hagan para atrás, que no digan nada, que apoyen políticamente, aún sin dar tropas. Pero ¿con quién van a meterse en África? Con las expotencias coloniales, es decir, con Portugal, con Inglaterra, con Italia ya le dijo que no, ¿con quién? Con Holanda, con Bélgica, por favor. A lo sumo, sí, podrían sumar Bélgica y Francia ya, pero te das cuenta de cómo sería leído por la historia eso. Y en segundo lugar, ¿con qué cara después venía a hablar de la invasión rusa de Ucrania? Si tú invades a Sahel. Y tú invades a Sahel declaradamente para robarle lo que tiene. Entonces, explícame un momento. Rusia estaba amenazada, pero no tenía que mover soldados. Y tú, que la única amenaza que tienes de naturaleza económica, porque dejas de robar, entras en una guerra en África. Compadre, eso sería muy difícil de tragarse a nivel internacional, ¿no? Entonces, tampoco el asunto es tan fácil, que digamos. Y Macron, que ya tiene una popularidad cerca del peor jugador de la liga de fútbol, no creo que se pueda permitir eso. Ni terminando su mandato, su último mandato. No creo que se pueda permitir eso. Yo creo que a él ya se le han juntado muchas cosas, sobre todo con las últimas protestas casi seguidas que hubo. La primera por esa imposición de declarar una ley que permitía aumentar la edad de jubilación para los franceses, que fue muy fuerte esas manifestaciones, y luego como que se pararon un poco, que era la idea de él, que se eternizaran y se fueran acabando, y luego el asesinato de ese joven que no se paró ante un retén policial, que Exacto. Dejó 500 edificios. Yo llegué hasta ese conteo, 500 edificios incendiados y sí. 2,000 autos destruidos, pero de hace meses, de seguro siguieron más edificios y todavía más autos. Y con 2 detalles que son importantes. Primero, la edad de quien se enfrentó con la policía. Todos menores de edad. Muy poco eran los adultos. Eran chavalos entre los 14 y los 17, 18 años. Segundo, todos venían de la banlieue, es decir, de los barrios marginales donde viven los inmigrados de primera, segunda y tercera generación.
Es decir, que el África, París, la tiene en casa. En París, 8 millones de habitantes, casi 10 millones de habitantes, hay 3 millones de islámicos. No es tan fácil, no es tan fácil. Y ya le demostraron la capacidad que tiene. Es decir, Héctor, a mí me parece un mundo esto, donde lo que no aguanta, ya no aguanta más. Y me parece la profecía de Marx que decía, los proletarios solo tienen que perder sus propias cadenas. No tienen un mundo de ganar, pero no tienen nada que perder que no sea su cadena. Como que la gente ha llegado a un punto de desesperación, porque el error estratégico de ese capitalismo, del falimiento de ese capitalismo imperial, es el de no haber sabido gobernar, administrar el equilibrio creciente en el mundo que el mundo necesitaba. Han querido ir hasta el fondo con el puñal, matando hasta el último inocente para garantizar todo lo derecho al culpable. Entonces, esto ha llevado el mundo en una condición de que ya no puede más, ya no tiene dónde. No hay política, no hay diplomacia, no hay economía que equilibre un poco esa capacidad. Hombre, la primera 27 empresas, 15 de las cuales son de los Estados Unidos, tienen un facturado superior al 70% de los países del resto del mundo. No puede ser. Y el G7 tiene en este momento el 43% de la economía, pero los BRICS, sin contar estos otros 20 que han pedido de entrar, ya tienen 29. Es decir, que tú tienes que entender que el mundo no está hecho solo por chele de ojo azul, y por la única idioma que se habla en el mundo no es el inglés y tampoco el francés. Hay una parte del mundo que es cuya sobrevivencia es incompatible con tu enriquecimiento, porque tu enriquecimiento no está determinado por tu capacidad económica de crecer, sino que está determinado por lo que saqueas a los demás para tu propia conveniencia. Pero los que son saqueados siguen estando en la miseria más negra. Hay 700 millones de personas que todos los días no tienen un lugar donde ir al baño. 700 millones de personas. Y hay 900 millones de personas todos los días que no tienen acceso directo al agua. Tú no puedes pensar de seguir poniendo la manifestación de los lujos más insultante y más vergonzoso a costa de quien no sabe ni dónde dormir. Sigue muriéndose. Solamente en la parte del Sahel, 150 niños por noche, por desnutrición, por todo lo que la naturaleza despiadada le asigna por no tener la posibilidad de desarrollar ciudades. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de desarrollar economía. ¿Por qué? Porque no tienen una soberanía monetaria. Porque no tienen libertad de decidir cómo hacer. ¿Por qué? Porque están bajo la regla que Francia le impone. Entonces, si tú no tienes la soberanía financiera, jamás podrás tener la económica y por lo tanto jamás podrás tener la social. Además que la independencia política. Está todo eso. Es un punto donde ya la gente dice que no. Y te voy a decir una cosa más para cerrar eso. Tú me podrías preguntar, ¿por qué algunos golpes de Estado te han lanzado en contra, como la intentona sobre todo, de Nicaragua, Venezuela, Cuba? Y con ese golpe de Estado está, porque hay una diferencia fundamental. Yo no soy un esteta constitucionalista. Yo no soy uno que la única forma de adquirir el poder es el voto. Es la más importante, no puede ser la única. La diferencia fundamental entre un golpe de Estado y un proceso revolucionario, aunque cuando se da en la forma de un golpe de Estado, que normalmente se entiende por una iniciativa tomada por militares, es si tiene o no el apoyo popular. Porque el golpe de Estado se llama así cuando está en contra de los intereses populares, así como fue, por decirte lo que decíamos antes, en Senegal. Pero cuando el golpe de Estado, así llamado, está a favor de los intereses populares y tiene un respaldo popular enorme, eso ya no se puede llamar golpe de Estado. Eso es un proceso insurreccional. No importa si es maniobrado por militares o no. Así lo fue la intentona de Chávez, la primera, así lo fue el de Gaddafi en Libia, así lo han sido muchos, que han producido fenómenos de liberaciones generales. Entonces, la discriminante que nosotros tenemos que poner es cuando está a favor o en contra de los intereses del pueblo. Es decir, que cuando tiene o no tiene apoyo popular. El de Níger tiene un enorme apoyo popular, así como lo tuvo el de Burkina Faso. Entonces, esto es
era la última cosa que te quería decir respecto a eso, porque uno se puede decir, porque ayer lo estaban diciendo aquí en una transmisión de televisión, nosotros cómo vamos a apoyar los golpes de Estado. Hijo de su madre, en Ucrania estaban tirando champaña cuando se dio el golpe de Estado. Ahí no le importaba. ¿Por qué? Porque estaba contra el pueblo. Porque estaba a favor de la transnacional europea y de los Estados Unidos, que se iba a tener otro Estado de los Estados Unidos en Europa. Pero cuando eso no es, entonces ahí están, se hacen los estetas de la democracia. No, qué malo el golpe de Estado. No, fregué. Entonces uno dice, ok, me está tomando el pelo. Y es mejor aclararlo eso. Esa es la diferencia. ¿A favor del pueblo o en contra del pueblo? Muy interesante lo que nos estás contando y muy aleccionador este planteamiento que haces finalmente sobre los golpes de Estado que tienen una base popular, que se justifican popularmente por el respaldo. Para hacer un paréntesis, hace unos días en un estadio se juntaron 30,000 personas apoyando ese golpe de Estado, coreando a favor de él, que eso es algo, wow, impresionante, impresionante. ¿Dónde la ves? O ese golpe de Estado, por nombrar solo uno de los que da la derecha, que se conmemoran ya próximamente ahora en septiembre 50 años en Chile de ese golpe militar de Pinochet. Pregúntale dónde estaba la manifestación a favor de Pinochet los días después. Pregúntale. No, pero la derecha lo dice, ¿no? Y contaba con apoyo, y contaba con nuestro apoyo, por eso se dio. Le digo, no, contaba con el apoyo de la CIA. Sí, básicamente. Ese es el apoyo popular que tenían ellos allá, nada más, la derecha la que tenía ahí. Entonces, que es bien interesante que puedas hacer ese un planteamiento porque revela tesis dentro de la revolución o de la teoría revolucionaria, ¿no? Es decir, un golpe de Estado siempre se veía como algo de la gente de derecha, de las Fuerzas Armadas que controlan ellos, generalmente en todos los países, para empezar aquí en América Latina, y decir, bueno, es que puede haber una Fuerza Armada que lleve un planteamiento popular, como bien ahorita nos recordaste, como fue en el caso de Hugo Chávez, allá en Venezuela, y como el caso de Muammar Gaddafi, también allá en África. Bastante interesante todo lo que nos estás contando, porque dice las cosas de manera muy clara. O sea, no hay forma de quedarse uno con dudas, sino lo dices como son. Ahora bien, dentro de este cambio, de toda esta situación, por ejemplo, acá desde América vimos cómo el intento de Bruselas por alinear a América Latina en la lucha que está dando en Ucrania, en ese sometimiento que está haciendo, por desgracia, Europa a los deseos de Estados Unidos a través de la OTAN, fue finalmente, digamos, frenado, pero nos dábamos cuenta que Europa, por la forma en que se manejaba y nos trataba, no estaba de acuerdo con eso y sobre todo como que no entendía por qué le decíamos que no, sino que para ellos era muy fácil decir, ¿saben qué? Dejen ahora a China, porque ahora nos conviene que ya no estén los chinos ahí con ustedes, les vamos a ofrecer 45,000 millones de dólares, ¿eh? Con 45,000 ya los callamos y van a hacer lo que nosotros queremos y lo que nosotros queremos es que nos empiecen a apoyar en la guerra de Ucrania. Prácticamente se les dijo que no. Eso fue lo que prácticamente, salvo alguna voz disidente como la de Boric, que digamos ya cada vez desafina más. Ese pobre quedó desafinado desde hace tiempo. Pero no dejó de ser revelador ese intento de sometimiento de Europa para tratar con Latinoamérica en ese evento que fue el de la CELAC, por sometimiento y siguiendo indicaciones de Estados Unidos, diciendo, ahora tú los sometes y yo los agarro por este lado. Eso fue algo muy, muy revelador y muy impresionante, que cuando menos América dijo, ya no, fíjate, ¿y quiénes fueron los que lo dijeron, los que llevaron la voz constante en eso? Los gobiernos de izquierda, los gobiernos populares, que dijeron, no, no nos vamos a someter a lo que está pasando. ¿Cuándo se va a liberar Europa ante lo que está pasando, Fabricio? Porque necesita liberarse Europa por lo que está pasando. Europa parece que prefiere suicidarse en vez de liberarse. Decidió que debe morir al lado de los Estados Unidos. Eso no por contratos establecidos después de 1945, donde los Estados Unidos son dueños de la política internacional europea, porque sí lo hay, sino que por una vocación servil, que esto, hermano, es como el malinchismo. Si tú lo tienes, no hay cura que te pueda salvar. Mira, si tú piensas a esa cumbre de la CELAC, ¿qué es lo que dice Europa? Dice, como a Estados Unidos le cae muy mal, venimos nosotros a decirle lo mismo que lo dicen a Estados Unidos, pero en otro idioma y tal vez con otra cara. Y puede pasar que
no le vaya, porque si ustedes se arrodillan frente a los Estados Unidos le parece poco dignitoso. En cambio, si se arrodillan frente a nosotros, tal vez les sale mejor. Esos son 40 idiotas si piensan eso. Y la verdad es que Lula acaba de decirle ayer en la cumbre que se está dando por Amazonia, ¿qué valor tienen las promesas de Occidente? Occidente tiene 10 años de haber prometido $1.000 millones. No, perdón, 15.000 millones de dólares al año para ayudar en el mantenimiento de Amazonia. Hasta ahora, de los últimos 10 años, no se ha visto ni un peso. Así que son tramposos incluso en los acuerdos que firman. Aparte de esto, mira, Europa busca en América Latina lo que ya no tiene, el discurso que te decía antes. América Latina es el lugar más rico del mundo porque tiene alimentos, recursos naturales, biosfera, agua y recursos de suelo, subsuelo y de mar suficiente para garantizar la comida al mundo, que es lo que tiene incluso hidrocarburos y productos de todo tipo, de toda naturaleza, en un continente enorme, grande, que tiene el pulmón verde del mundo y que por lo tanto, abrazado por dos océanos, crecido por abajo por un polo y arriba por el otro lado, América es el continente más autosuficiente del mundo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que el problema está en que es inútil que tú vayas protestando porque se están metiendo los chinos. Los chinos se ponen en América Latina porque son prestadores de última instancia, porque hacen condiciones en los préstamos que son 200.000 veces mejores que la que hace el Fondo Monetario. Porque los chinos no te piden de dirigir tu política económica, no te piden de las reformas socioeconómicas que ellos llaman ajustamientos estructurales, que significa mucho más muertos de hambre por unos poco más de ricachones. Los Estados Unidos tienen esa idea de que Latinoamérica necesita de más dinero. ¿Por qué? Porque el dinero a ellos le regresa bajo forma de interés en un control total político y económico de Latinoamérica. Entonces, cuando viene China y te dice, yo te presto ese dinero y tú me lo das en forma de productos o de dinero, pero a mí no me importa tu política económica, no me importa decidir quién es tu ministro, y no me importa esto, hace una cosa fundamentalmente. En primer lugar, reconoce una igualdad a los países latinoamericanos en la tratativa. En segundo lugar, jamás han salido con el disparate de Washington del cambio de moneda igual 1 a 1 con el dólar. La dolarización, los chinos no te lo proponen. Los chinos te proponen la yuanización, por así decirlo, de tu moneda, que es la cosa más pestífera y más peligrosa y dañina que jamás se ha visto en Latinoamérica. Pregúntale a Argentina. Solo este presidente ridículo podía hacer de manera que regresara el Fondo Monetario. Bueno, tú me dices, aparte el caso de Boric con Ucrania, Latinoamérica no se movió. Claro que no se movió. Boric no es un presidente. Boric es la Barbie de los Estados Unidos. Boric es un titerito que juega ahí, lo pusieron allá a jugar y hasta que no se da cuenta de dónde se encuentra, ya será. Pero los presidentes de verdad, no solamente los de izquierda, todos los presidentes, aparte unos impresentables como Lasso, que tiene poco todavía, entienden una cosa muy buena. Con Rusia y con China tienen una excelente relación económica y de intercambio. ¿Y por qué deberían ponerse como enemigos si son socios en muchas cosas, en muchos aspectos? ¿Por qué Irán debería pelearse ¿Por qué Brasil debería de pelearse con Irán? ¿Por qué debería pelearse con Rusia? ¿Por qué debería pelearse con China? China es el más grande importador de carne brasileña. ¿Por qué? ¿Por qué deberían de estar peleándose? Entonces, la verdad es que los Estados Unidos no solo no pueden sustituir a China porque su mercado para la importación de Latinoamérica no es suficiente para cubrir la necesidad de toda Latinoamérica, sino que la condición con que importan es una condición capestre. Ellos son proteccionistas cuando compran y son, digamos así, mercadistas cuando venden. Es decir, cuando ellos tienen que venir a tu casa, mercados abiertos, nada aranceles, pero cuando tú tienes que ir a su casa, cambia completamente todo. Algo de esto sabe México y sabe Brasil, que son los dos países que más exportan con Estados Unidos.
Por eso murió el ALCA, precisamente porque no podía darse en esas condiciones. Entonces, Latinoamérica le dice, nosotros no tenemos por qué pelear con Rusia con respecto a Ucrania. Primero, porque todo el mundo sabe quién es Zelensky y todo el mundo sabe quién es el gobierno de Ucrania. Segundo, porque objetivamente esa guerra no comienza en el 2022, sino que en el 2013 y luego en el 2014. Y tercero, porque Latinoamérica se rechaza de ser un instrumento de la política internacional de los Estados Unidos, porque debería. Hubo un caso, porque a veces Mr. Malinche sigue caminando aunque donde tú no te lo imaginas y te lo encuentras. Tomamos el caso de Argentina, para entender qué entiende Europa cuando habla de diálogo. Le dicen a los argentinos, firmen este documento y nosotros lo apoyamos en las reivindicaciones con las Islas Malvinas. Y los argentinos se emocionan, y qué lindo, olvidándose que hasta que Inglaterra estuvo dentro de la Unión Europea, esas se llamaban Falkland. Ahora, de que Inglaterra se fue, la llaman Malvinas. Cuando pasan 48 horas de la firma, el comisionado europeo por la política exterior, el títere, ni se le puede llamar a este que dice que Europa es un jardín rodeado de una jungla, Borrell, pues, dice que no hay equivocaciones, que ellos entienden la posición de Argentina, pero no es que se solidarizan y se ponen a favor de que las Malvinas sean devueltas a Argentina. Fue un malentendido, tal vez. No, fue que los argentinos se fueron muy ingenuos en firmar ese documento. Y sobre todo, se le dice por debajo, nosotros te apoyamos con las Malvinas, pero tú no entres en el BRICS. Porque si el BRICS comienza a entrar en Latinoamérica, y lo va a hacer a través de Venezuela, de Nicaragua, a través de, ya está por Brasil, si se amplía la posibilidad que los BRICS entren en toda Latinoamérica, por los Estados Unidos los problemas se hacen dramáticos. Y también por lo europeo. El Mercosur se puede ir para su casa, porque no le conviene ya a nadie. Entonces, para cerrar eso, yo no sé por qué Latinoamérica no pidió, en primer lugar, que si Europa quería volver a tener una tradición de intercambio fuerte de relación política primaria con Latinoamérica, ¿por qué no comenzaba a quitar las sanciones europeas contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua? Hay alguna también contra otros países menores. ¿Por qué te digo eso? Porque mira, es inútil que se firme en el documento que Europa está al lado de Cuba contra el bloqueo, porque esto tiene 20 años de decirlo en las Naciones Unidas, vota así en las Naciones Unidas, no hay nada de nuevo. Pero una semana antes de la cumbre, el Parlamento Europeo, de lo cual la Comisión Europea es ejecutivo, hizo pasar una condena durísima contra Cuba, que ni en los Estados Unidos lo hubieran escrito así. Entonces, ¿qué haces? La fuerza política que en el Parlamento Europeo condenan a Cuba, una semana después vienen a través del comisionado europeo a decir que están a favor de la defensa de Cuba del bloqueo. Oye, decidite. Es que cada fiesta te cambia el traje. Entonces, la hipocresía es tanta, y yo no sé por qué los cubanos no se dieron cuenta. Ellos, claro que tienen interés político a que Europa se pronuncie, pero francamente no hay nada de nuevo. Lamentablemente, me toca decirlo, lamentablemente fue el comandante Daniel Ortega, que hizo que Nicaragua se parara diciendo no queremos ese nazi de Zelensky. Es un nazi. No solo nada tiene que ver en esta cumbre, sino que es un nazi. Y su guerra, y la guerra contra Rusia, es la guerra de la OTAN contra la Rusia, no la guerra de Rusia contra Ucrania. Restableciendo un mínimo de verdad histórica. No solo de concepto, de verdad histórica. La verdad es que la guerra comienza en el 2013 con el golpe de Estado. Desde el 2014 hay 15.000 muertos hasta el 2021 en el bombardeo cotidiano de Donbass, hasta que Rusia decide que es momento de reaccionar. Entonces, lo que dice Daniel, lo que dice el gobierno de Nicaragua, es simple y sencillamente aclaramos la verdad de las cosas. Y que el tal Zelensky sea nazi, no cabe duda. Lo decían los mismos gringos 3 meses antes de la guerra.
que estaban preocupados, en informe del Departamento de Estado, preocupados por la creciente influencia de los nazistas dentro del ejército y dentro de las instituciones de Ucrania. Así que Daniel Ortega solo destapa la olla donde estaba el agua dentro y dice, miren, ven esa agua, así nomás, no revela quién sabe qué cosa. Lo siento que haya quedado solo en esto, pero está bien que no haya firmado. Así que no se puede hablar de un documento conjunto, se puede hablar de un documento de varios países, pero no de la CELAC en cuanto tal. Sí, yo recuerdo perfectamente la postura de Nicaragua, que fue muy valiente y sola, porque realmente fueron los únicos que se opusieron y la verdad le agradezco que lo haya hecho, porque puso el dedo en la llaga, no nos tragamos el cuento. Si te escucha tu presidente te va a regañar. Bueno, en ese sentido no me importa, no estoy de acuerdo. Entiendo también por qué se manejaron así y por qué buscan de repente no hacer olas, también porque hay muchos problemas aquí en México. Acuérdate, aquí estamos en la primera trinchera, literal, contra el imperio. Y el imperio está ahorita a través de su departamento de Estado, moviendo las piezas a través de un empresario ladrón y vendido, un vendepatrias que se llama Claudio X, para imponer al candidato de la oposición y seguir explotándonos. Esa es la guerra que se está llevando ahorita y tienen el poder todavía el partido judicial controlando las cosas aquí en México, tomando reformas, entonces no la tenemos tan fácil en ese sentido Sí. y entiendo que a pesar de que quisiéramos que este gobierno hiciera muchas más cosas, pues no las va a poder hacer, ya no le toca a él, ahorita está en el último tramo de gobierno, el último año, en el cual podemos decir que hizo mucho más de lo que todo el mundo pensaba, abrió lugares, caminos que no estaban, que pensábamos que no existían, porque la realidad que nos vendían en México era, la dije ayer en una charla con Rafael Barajas, el presidente del Instituto de Formación Política de Morena, era muy fácil, entraba un priista o un panista, tomaba las cosas ya mal, salía y las dejaba peor, en términos de deuda, en términos de pobreza, en términos de inflación, todo era peor. Y la volvía a tomar el otro y era peor. Y era como decirnos, porque yo lo hablaba con economistas, no hay solución. Me decían, no la hay. Entonces, para ellos la solución era patear el bote, que las cosas le explotaran al siguiente. Y ya vimos que era un esquema que nos impusieron y en el cual estábamos condenados realmente pues, a destruir el país, que así fue como lo dejaron. Y ahorita vemos las situaciones muy diferentes. No tenemos por qué estarnos endeudando, no tenemos que dejar las cosas peor que como las tomamos. Por primera vez se saca de la pobreza casi 9 millones de personas de los 50 millones que hay. A 9 millones es un mundo para México. Me gustaría llegar al reto que tuvo Lula, que en 8 años sacó a casi 48 millones. Bueno, ojalá que en México pudiéramos hacer, pero lo que te quiero decir es que por este gobierno no quedó y si pudieron ser 9 millones fue dentro de los límites de juego que pudo tener este gobierno. Porque no se pudo avanzar más. Esperemos que el siguiente se pudiera hacerlo y no sea un retroceso. Entonces te digo, sí me queda claro. Dime. Tú sabes que la mejor solución es donde no hay solución. Entonces, es de ahí que salen las mejores soluciones, cuando te dicen que no hay solución. Porque normalmente cuando te dicen que no hay solución, como te decían ahí los panistas, los pristas, es porque la solución es lo más simple y lo más fácil que te imaginas. Está detrás de la esquina, solo quieres verla para tenerla. Sí, donde no hay soluciones, siempre sale la mejor de las soluciones. Es decir, el derrocamiento de algo que es ya inaguantable. No hay otras. No hay otras, cada quien con su forma, cada quien en su manera, cada quien a su estilo, pero el proceso de cambio es el temor más grande que tiene el Deep State, el Estado profundo. Eso cuyos intereses nada tienen que ver con los intereses populares, que por naturaleza chocan contra los intereses de los grandes señores. Donde no hay soluciones, siempre se encuentra la mejor solución. Está interesante tu planteamiento. Mira, ahorita hablamos de Europa, hablamos mucho de África, porque digamos, puede ser África el dinamo con el cual se puedan dinamizar muchos procesos de cambio, tanto en Europa como en América Latina. En más de una ocasión he dicho que en la lucha que damos aquí en la patria grande por alcanzar la soberanía y la independencia, no la podemos dar sin África, que los dos continentes tenemos que dar la lucha juntos. Te diría, dentro del proceso que estamos viviendo en Latinoamérica, ahorita hablamos algo del Nicaragua, hablamos alguna situación de México muy ligera, ¿cómo ves
¿Cómo ves, cómo nos ves ahorita? La última vez que hablamos, siempre nos has dicho tú que realmente tenemos todo para podernos integrar y ser un continente, pues, como debe ser, porque el destino de este continente latinoamericano es para que no haya pobres. Realmente no debe haber pobres. En mi país no debe haber pobres. Y si analizo, por ejemplo, Guatemala, me doy cuenta que los recursos que tiene Guatemala tampoco dan para que haya pobres. Y si empiezo a ver cada realidad de cada país, digo, no, aquí hay algo mal. No debe haber pobres porque cada país es lo suficientemente rico para que esos niveles de pobreza se puedan erradicar y no sean tan groseros, tan obscenos, simplemente para que no haya la pobreza que las estadísticas nos ponen y que la realidad de las calles muchas veces nos grita. No debe haber, no es justo habiendo esa riqueza. Y siempre nos has dicho, tú tienen toda esa riqueza ahí, nomás para que se integren. Pero vemos lo que está pasando y lo que está en Colombia, cómo está la derecha golpeando a Petro. Y vemos los ataques, si nos vamos a los famosos eje del mal, cómo atacan a Cuba, los ataques que se dan en Venezuela, incluso las críticas. Bueno, es que digo, ¿cómo puede haber un candidato así? Ahí está una candidata, en este caso, opositora, que ruega porque los Estados Unidos invadan, que ruega porque que los Estados Unidos invadan a tu país. Le digo, bueno, eso nomás lo vi con Franco, cuando le pidió a los nazis que invadieran a su país y matara, no soldados, matara niños y mujeres en Guernica. Y esta mujer pide lo mismo. La solución es que invada a Estados Unidos para acabar. ¿Cómo puede ser alguien así? Y decirse que es candidato de su país. Esa persona es una traidora repulsiva, debe estar en la cárcel el que hace eso. Pero también lo vemos esos intentos y esos golpeos, obviamente en Nicaragua, pero también vemos esto, los intentos por acabar con el gobierno de Xiomara, y luego vemos lo que está pasando en El Salvador, vemos todavía los ataques de esa derecha que controla una provincia de las más ricas en Bolivia, que exige tumbar ese gobierno allá, vemos las enormes maniobras que tiene que hacerse allá en Argentina por poner a un candidato que pueda representar los intereses populares, pero en este caso con un candidato de derecha, porque no hay más. En fin, vemos, lo comentamos lo de Boric, que ha resultado un verdadero fraude, se le quedó enana, él se quedó enano, digo, para la presidencia de Chile, para el pueblo chileno, que es enorme y muy valiente. Y vemos también todas las dificultades que está afrontando Lula, en la que, si bien está actuando como estadista, lo vemos limitado. No está actuando con la misma celeridad y rapidez que fue en su primer gobierno, los primeros dos gobiernos, ¿no? Ahorita lo vemos que está haciendo cosas, pero acotado. Es que no tiene su mayoría en el Parlamento. Exacto. No tiene mayoría en el Parlamento, Lula, ni en los estados federales. Es decir, que lo que ponen en la mesa es su prestigio personal, no los votos. Pero lo que te quiero decir es que Latinoamérica no solo, como siempre te he dicho, tiene todo para no estar en la pobreza. Y tiene todo para juntarse, para integrarse, para ponerse con un solo referente. Sino que le falta de entender una cosa. La pobreza no es la edad joven de la riqueza, es la consecuencia de la riqueza. La pobreza es un arte de gobierno, porque a través de la pobreza tú tienes los pueblos agachados. Si tú combates a la pobreza y si a un hombre le das alimento y un libro para leer, este jamás va a ser el esclavo que fue a taller. Entonces, tener la pobreza es el fundamento más importante de un sistema imperial para tener pueblos de rodillas. Si tú tienes al pueblo de rodillas, el pueblo no protestará si tú le robas sus recursos para trasladarlo y transferirlo a tu casa. Si tú tienes el pueblo pobre, no se quejará si te manda a traer como brazos baratos o te manda a morir en la frontera. Y el doble discurso de Occidente con América Latina es general así como particular. Te voy a hacer un ejemplo. Imagínate que lo que hace Bukele en Salvador en términos de represión lo hiciera Daniel Ortega o lo hiciera Díaz-Canel. ¿Te imaginas que saldría en el mundo? Simplemente la masacre que está llevando a cabo Sí. Boluarte allá en Perú. Imagínate que la policía de Ortega o de Díaz-Canel o de Maduro matara a 1.500 personas inocentes al año como hace la de los Estados Unidos. ¿Te imaginas tú?
¿Qué podrían decir? O imagínate que puedan mandar a parar 8 televisiones, 4 partidos y 2 sindicatos como hizo Zelensky, que eso se hiciera en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Imagínate tú qué saldría. Entonces, la verdad es que ese doble discurso es directamente funcional a un elemento. Tú y yo estamos hablando en una conexión web, que es la única parte donde todavía ha quedado la posibilidad de decir lo que tú quieras. La izquierda en el mundo, con la única excepción de Telesur, y luego están televisiones de Estado como Russian Television, como Iran TV y otra, pero aparte de Telesur, no hay un medio de comunicación de la izquierda que tenga posibilidad de existir, porque financieramente y porque físicamente no han quitado todo lo que se imprime. A nosotros no nos ha quedado ni la guía telefónica, nada. Imprimen todo ello y venden todo ello. Las caras que ves en la pantalla de televisión son las de ellos y de su gente. Y la formación del consenso a nivel mundial está organizada para ellos. Han descubierto lo rico que es manipular la verdad cuando la verdad se hizo incompatible con sus deseos. Porque hasta que esto era posible, te han vendido una verdad de cierto tipo. Cuando ya se vieron que no es posible, no queriendo cambiar ellos sus objetivos, han cambiado la cara de la verdad. Y se ha vuelto la manipulación general de los hechos de la historia. Porque si tú catapultas una memoria compartida en el reino del oblío, mientras que impones una memoria construida en arte, por eso, tú cambias la historia de un pueblo. Si tú le das todos los días una comunicación obsesiva, fuerte, continuada, y con un cuento y una narración del existente que es completamente falso, la gente creerá a lo que tú le dices. Sin embargo, hay una lesión grande que viene de Ucrania y que dice que todos los medios internacionales occidentales que se lanzaron a toda fuerza y a todo gas contra Ucrania no han sido suficientes para que el consenso de los países occidentales a la guerra sea mayoritario. En realidad, en todos los países, desde Estados Unidos hasta la misma Italia, la mayoría de la gente no está de acuerdo con esa guerra. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que hay una lección famosa que dice que donde todo piensan, algunos hablan y más o menos casi seguro que tarde o temprano otros harán algo. Entonces quiere decir que si tú tienes una reserva cultural, mental, de sentido común, que no acepta la narración hipócrita, mentirosa y manipuladora que te da el imperio a través de su medio de comunicación, tú ya estás sembrando la posibilidad de construir rebelión. Y donde todos se rebelan, tarde o temprano, alguien construye. Entonces hay que insistir con eso. Hay que difundir lo más posible. Un pensar, un leer, un entender, un interpretar, un analizar desde un punto de vista diferente, de una perspectiva diferente. Las cosas, los acontecimientos, el mundo. Nosotros tenemos que representar el punto de vista de los oprimidos sobre el mundo que los oprime. Porque se puede cambiar el mundo. Es precisamente, me empató lo que me decía, que te decían, panita, prisa, no hay soluciones, no hay remedio. No, sí la hay, claro que la hay. Y me dices que no la hay porque tienes miedo, porque sabe que la hay. Me quiere convencer que no la hay, pero sí la hay. Porque si no lo hubiera, no te habría falta decirme. Yo solo me daría cuenta. Me quieres convencer que no la hay porque sabes que sí la hay. Entonces, yo creo que los latinoamericanos tienen los mismos recursos, más o menos, con diferencias geográficas, obvio. Tienen el mismo idioma casi, con la excepción de Brasil y de Belice, qué sé yo. Tienen, o de Surinam, tienen la misma identidad cultural, tienes la misma historia de sufrimiento, pero de rebeldía, y tienen todas las razones hoy, incluso una identidad geográfica precisa, para proponerse como continente y ya no como suma de países. Yo creo que ni mi hijo verá esta cosa porque yo ya estoy viejo para verla, pero espero que la dirección que tome Latinoamérica sea eso. Es un continente, es quizás el continente más interesante y más bello del mundo,
no merece estar bajo el talón del tío Sam. Y tú me dices, no podemos juntar con África. África es fundamental, y más ahora que nunca. ¿Por qué? Porque las tierras y los recursos que dispone son los recursos estratégicos para el occidente. Entonces hoy, así como fueron estratégicos el oro y otros materiales en el tiempo de los años 50, la época de Bretton Woods, así como fue importante el petróleo por el norte de África, hoy África es fundamental por los recursos de subsuelo y por los recursos de mar. Y esto vuelve a África otra vez en la mirada de un occidente que no sabe dónde meterse. Lamentablemente, para Francia, lo digo, Estados Unidos está distraído con otras plataformas. Así tendrá que vérsela sola. Y sola no tiene la fuerza por verla. Entonces, que creo que Latinoamérica y África juntos pueden jugar un papel extraordinario para tumbar de una vez para todas ese unipolarismo imperial que tiene el mundo con la pistola en la cabeza, sin ninguna posibilidad. Tiene el mundo obligado a pensar que no hay soluciones, porque no existen soluciones, sí las hay. Entonces, si Latinoamérica encuentra una conexión con África profunda, los poderosos tiemblan. Los poderosos de verdad comienzan a temblar. Se está dibujando, incluso en Asia, un modelo multilateral de gobernanza global que entiende todos con todos, para todos y en el interés de todos, de iguales condiciones, con su propia moneda, con su propio idioma, con su propia historia, colaborar en la organización y administración de este planeta que es lo único que tenemos. Es una fuerza poderosa esta, que va creciendo, que va creciendo y que va creciendo. Si estos 20 países que están pidiendo a los BRICS de entraran todos, los BRICS llegarían al 47-48% del Producto Mundial. Esto quiere decir que el mundo está partido en dos, porque Occidente tendría cuando mucho el 40, porque del 43 sería casi el 3, y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Puedes gobernar contra la mayoría hasta en la economía? No puedes. ¿Qué se haría de las sanciones? Estados Unidos tiene 27 países sancionados por un total del 73% de la población mundial. Es decir, el 73% del mundo está bajo sanciones de los Estados Unidos. ¿Qué tal si comienza al revés la historia? O sea, que la mayoría de los países económicamente poderosos que pone sanciones a los Estados Unidos. Esto es lo que va cambiando. Y tarde o temprano lo veremos, esa película. Veremos llegar al happy end. Y son los gringos que todavía no se dan cuenta que está pasando. Y los europeos, porque los gringos no le han avisado de ver, no vean. Ay, qué complicado, pero al mismo tiempo te voy a decir una cosa. Nos dicen las cosas como son, abiertas, claras, duras, pero nos das esperanza. Hay algo que nos dice cuando te escuchamos de que no están perdidas las cosas, que hay esperanza, que hay un camino que podemos seguir, que hay algo que nos puede liberar, porque esto se está dando. No es algo que, no es una utopía, se está luchando ahorita por eso. Y ese cambio se está dando en muchos lados y es simplemente que incluso nos podamos coordinar. Como bien dijiste ahorita, Latinoamérica tiene que dar la lucha junto con África porque compartimos ese mismo pasado esclavizante, extractivista, explotador, de esclavitud. A veces, desde Latinoamérica, vemos el continente africano y decimos, mira, no, pues ellos están peor, pobrecitos, ¿cómo les va? Mira lo que les pasó en Melilla, cómo los siguen matando. Y les digo, sí, aquí sucede igual, solo que es más sofisticado. No es tan descarado como se está haciendo en África. Se hace en zonas marginales, cuando masacran campesinos, cuando los migrantes los maltratan. Les digo, es lo mismo, solo que más diferente. Las formas no son tan brutales, por decirlo así, pero es exactamente igual. Entonces la lucha la tenemos que dar juntos, como continentes, y no la tenemos fácil porque hasta ahorita han podido lograr que en el número que somos, en los números de países que somos, como en África, en los 33 que somos aquí en América Latina y el Caribe, y los 52 que son allá en África, le apuestan siempre a la división. Y les ha resultado. Así es como han manejado, aprovechando esa división. Entonces, depende de nosotros romper ese juego con el que nos han visto la cara por siglos. Depende de nosotros si transformamos el sur de entidad
geográfica a entidad política. Si se transforma la entidad geográfica en identidad política, el imperio tiene los años contados. O se sienta a negociar o se muere. Esa es la clave. Transformar la dimensión geográfica del sur en identidad política. Tenemos que hacer... ¿Qué se puede hacer? Aquí no es cuestión de tercermundismo. Yo nunca lo he sido. No es cuestión de tercermundismo. Es simple y sencillamente de ver el planeta así y decir, hombre, está todo así. Hay que ponerlo un poco más equilibrado. Ya con eso, el equilibrio es la amenaza peor del imperio. Un reequilibrio de la riqueza y del poderío político y de la independencia y soberanía de los distintos países es la peor amenaza por un imperio absolutista. Los europeos que inventaron el esclavismo, el colonialismo y el fascismo no tienen mucho que enseñar bajo el perfil de las doctrinas políticas que digamos. Lo que tiene que hacer el sur es construir su propia doctrina política, transformando, como te decía antes, una entidad geográfica en una identidad política. Y eso se puede hacer con cualquier ismo tú le quieras poner, final, con cualquier ismo, no importa, pero con tal que sea un proceso identitario políticamente fuerte y que no tenga miedo de enfrentarse al que por destino manifiesto, como dirían ellos, están condenados a desaparecer, o a cambiar o a desaparecer. Ahí la interrogante es, ¿serán capaces de cambiar o preferirán desaparecer? Esto debería tener la bola de vidrio para decirte. Pero sí, es importante obligarlo a pensar que ya no nada es como antes, que ya esa ganga que comenzó en el 89 se ha terminado. Fabricio, de veras te quiero agradecer de corazón esta cátedra que nos diste, todo este, No, yo agradezco a ustedes. todo este resumen de información vital y fundamental para que podamos ver el mundo como debe ser, como es, no como están constantemente perturbando, distorsionando a favor de ellos, manipulando e imponiendo narrativas. Y lo que nos estás diciendo tú es realmente las cosas como son, como realmente son, nos guste o no, pero es precisamente aceptando esta posibilidad, aunque no nos guste, como está la posibilidad del cambio. De veras, nos diste una cátedra increíble, un buen resumen de lo que está pasando en el mundo y lo que nos estamos jugando y dónde está la posibilidad de solución, en qué continentes está y quiénes tenemos que dar la lucha. Bueno, la tenemos que dar nosotros. Eso cada vez nos queda más claro. Incluso alguien de Europa nos comentó, para mí es interesante lo que pasa en América Latina porque decía, Europa no le vemos futuro, no hay forma de romper las estructuras, pero sí lo está haciendo América Latina. Entonces nos interesa mucho el proceso para ver qué podemos hacer nosotros. Entonces dije, wow, por primera vez voltean a vernos de esa forma cuando nos han acostumbrado a que nosotros los veamos allá para encontrar soluciones. Y ahora nos dicen, no, la solución la tienen ustedes porque nosotros ya no tenemos ninguna. Estamos agotados. La solución, la nueva, la tienen ustedes. Y eso es una enorme responsabilidad, pero también es liberador porque nos permite entonces vernos a nosotros mismos y poder decir, ¿podemos o no podemos? Es que tenemos que poder, porque no poder es seguir viviendo lo que hemos vivido durante decenios. Fabricio, de veras, gracias por esta charla, te mando un fuerte abrazo y te agradezco la solidaridad que tienes con todos los países, especialmente los americanos, Nicaragua, Venezuela, Cuba, la paciencia también que le tienes a mi país, en muchos casos. Yo quiero mucho México, quiero mucho México. Por razones privadas y públicas, digamos, le tengo mucho cariño. Sí, esperamos tenerte aquí pronto, aquí en México. Te mando un fuerte abrazo y gracias porque cada vez que te convoco, siempre estás disponible. Es que es un gusto platicar contigo. Me siento en mi casa y entonces esto soy yo que agradezco a ti en realidad y a toda la comunidad que tú representas porque me da la oportunidad de charlar y de discutir cosas que normalmente no puedes hacer durante un aperitivo en un bar. Entonces, gracias, lo digo yo y espero verte pronto. No, te lo agradezco. El abrazo te va de regreso. Te lo agradezco, espero, nos vamos a ver pronto y que tengas pues, muy buenas noches allá en Italia. Gracias, que la pases bien, chao. Muy bien, gracias. Chao.